Zoom, Erwin Ronquillo, él es secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Vamos a conocer cómo va este tema que lo abandera el gobierno nacional para terminar con este mal que aqueja a bastantes sectores en nuestro país. Le damos la bienvenida desde la cabina principal, Javier Cuello, Liceda Vilés, que ya se suma en pocos minutos, y Roberto García. Señor Ronquillo, salude a los oyentes de Unión Radio y empezamos la entrevista. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por el espacio, siempre atento de poder tener estos diálogos y poder ir comentando acerca de este programa liderado por el presidente Guillermo Lasso en favor de los niños. Estadística, señor Ronquillo, que maneja el gobierno en torno precisamente al tema de la nutrición infantil. Bueno, cuando el presidente Guillermo Lasso asumió el mandato, encontró una realidad muy dura que el Ecuador debe conocer. 1 de cada 3 niños en nuestro país sufren desnutrición crónica infantil. 1 de cada 3 niños. Y este es un problema que no es solo de los círculos de pobreza, no solo está en las zonas rurales, no solo está en las zonas indígenas, está en todo el país. Incluso en los quintiles más ricos existe un 20% de desnutrición crónica infantil. Y esto es justamente porque es un problema que no se había comunicado, no se había anunciado, no se había informado a la ciudadanía, y el presidente Guillermo Lasso ha decidido enfrentarlo. Primero, definió una hoja de ruta, un plan estratégico intersectorial para los próximos años. Segundo, definió una meta, reducir en 6 puntos porcentuales hasta el año 2025 la incidencia de la desnutrición crónica infantil en niños menores de 2 años, y adicionalmente asignó un presupuesto. Para este año llevamos más de 300 millones de dólares asignados al presupuesto de combate a la desnutrición crónica infantil, y el próximo año hemos presentado la proforma presupuestaria aumentarlo a 365 millones de dólares. Estas son acciones muy concretas que se están haciendo desde el gobierno en conjunto con también los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Y cuáles son los sectores de la provincia donde mayor número de desnutrición han podido ustedes visualizar, señor Erwin Ronquillo? Los datos que tenemos, que son del año 2018, no existen datos más actualizados. Ya estamos trabajando en una encuesta nacional de desnutrición infantil para actualizar esa cifra, pero lo que tenemos, con lo que contamos es esta información del INEC del año 2018, demuestran que en la provincia del Guayas y particularmente en Guayaquil hay cerca de un 23% de desnutrición crónica infantil. Y dado que la ciudad de Guayaquil tiene una alta densidad demográfica, eso implica que hay cerca de 50.000 niños y niñas menores de 2 años en la ciudad que padecen este problema. Y muchos de ellos obviamente están en las zonas urbanos marginales, pero no solo ahí. Existe, como yo le digo, desnutrición crónica en todos los estratos sociales, porque hay que entender qué es la desnutrición crónica infantil. La desnutrición crónica infantil es el retraso en el crecimiento de los niños. Nosotros tenemos, la forma visible de definir si un niño está padeciendo la desnutrición crónica es cuando no crece de acuerdo a su edad. Cuando vemos que un niño por ejemplo, de 2 años tiene el tamaño de 1 año. Esa es la manera de ver físicamente el problema, pero hay una parte del problema que no se ve, y es el crecimiento y el desarrollo en su cerebro. Aquellos niños, niñas que sufren desnutrición crónica infantil tienen menos capacidad de desarrollar su capacidad neuronal, cognitiva, de aprendizaje. Por eso es que es tan importante que primero la ciudadanía conozca que en nuestro país existe ese problema, que en nuestra ciudad existe ese problema y que posiblemente en nuestra casa tenemos el problema y no lo conocemos. En ese momento vamos a poder comenzar a tomar acciones, y desde el gobierno estamos tomando ya algunas. Una de ellas es el asegurar las atenciones tanto para las madres como para los niños y niñas en los centros de salud, donde las madres, los niños y niñas menores de 2 años tienen prioridad. Inclusive, sin cita, pueden acercarse a los centros de salud y ahí se hacen los controles, tanto para las madres como para los niños. ¿Y este factor a qué se debe, señor Ronquillo? Precisamente esta nutrición infantil. ¿Cuál es el problema? ¿Una mala alimentación de la madre? ¿O dónde se genera este problema? El problema de la desnutrición crónica infantil es multicausal.
Esa es una de las primeras cosas que hay que entenderlo. No tiene que ver exclusivamente con falta de alimentos, sino es una pérdida constante o una ingesta inadecuada de nutrientes. Entonces, por un lado, le voy a dar un ejemplo. Podemos tener una madre que está en buenas condiciones durante su embarazo, pero el niño nace y no le da lactancia materna. Ese niño sufre desnutrición crónica porque la lactancia materna es el mejor alimento que puede tener dentro de los primeros 6 meses. O puede ser, por el contrario, una madre que no tiene tantos recursos, pero lo único que le puede dar a su niño es lactancia materna, y en ese hogar no tiene acceso a agua segura, no tiene saneamiento, existe violencia intrafamiliar. Ese niño también puede sufrir desnutrición crónica infantil. De manera breve, yo le podría describir cuáles son las causas: la falta de controles de salud, la falta de vacunación, la falta de lactancia materna, la falta de estimulación del niño, también la falta de acceso a agua segura y saneamiento. Esas son las principales causas que en nuestro país han provocado que tengamos estos altísimos índices de desnutrición crónica. 8 de la mañana con 42 minutos. ¿De qué manera ustedes hacen el sondeo respectivo para llegar a estas estadísticas que usted ha nombrado, Erwin Ronquillo? Y en este censo que se va a realizar a través del INEC, ¿también se podrá identificar de pronto los niños que padecen de desnutrición crónica infantil? ¿Se van a apoyar con esas estadísticas de pronto? Son acciones distintas las del censo con la encuesta. Le explico, esto es muy importante que la ciudadanía conozca. Nosotros, como le manifestaba, que el dato más reciente era del año 2018, cuando inició el gobierno, inmediatamente el presidente Guillermo Lasso dispuso que se inicie una encuesta para actualizar esa cifra. Eso se llama Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil, y vamos a tener los primeros resultados de esa encuesta, que inició en febrero, la vamos a tener hacia el mes de noviembre, hacia finales de este mes, ya el mes de noviembre. Y por otro lado es el censo. El censo, que es de población y vivienda, no hace el análisis de la talla, por ejemplo, de los niños. Entonces son dos aspectos diferentes. El censo nos va a permitir conocer dónde está la mayor concentración de niños, pero esta encuesta, la Encuesta Nacional de Desnutrición Infantil, nos va a permitir saber cuántos niños padecen desnutrición en este momento. 8 de la mañana, 43 minutos. ¿Cómo le van a dar el seguimiento para que las personas que ya van a ser parte de este proyecto o de este proceso no lo incumplan, podríamos decirlo así? Bueno, nosotros lo primero que nos estamos enfocando es en la prevención. Nosotros tenemos que prevenir que los niños caigan en desnutrición, porque una vez que caen ya se causó un daño, ya ese niño tiene condicionado su futuro. Por eso todo el trabajo está enfocado en asegurar las atenciones, y para eso debemos trabajar en dos vías. Por un lado, el gobierno poniendo a disposición los servicios, pero por otro lado concientizando a la ciudadanía. Y ahí es muy importante que espacios como los del día de hoy con ustedes, y que en general los medios nos ayuden a replicar la importancia de los controles de salud. La única manera en que nosotros vamos a poder hacerle el seguimiento a los niños es haciéndoles las revisiones en los centros de salud, viendo la evolución de su crecimiento, pero no solo a los niños, sino también a las madres. Estamos encontrando en nuestros recorridos en territorio que hay muchas madres que no están asistiendo a los centros de salud. Muchas de ellas, quizás desde la época de la pandemia, ya no vieron tan importante el acercarse a los centros de salud de manera preventiva, sino que solo cuando estaban enfermas, y tenemos que cambiar esa realidad. Y por eso estamos trabajando en conjunto con UNICEF también en un proceso de cambios de comportamiento. Hay un personaje que antes nos ayudó en el país a erradicar un problema que era la sarampión, y ese personaje ha vuelto. Él es Máximo, es un personaje de UNICEF con quien estamos trabajando en campañas de cambios de comportamiento para decirle a nuestras familias, a nuestras madres, la importancia de acercarse a los centros de salud para hacerse los chequeos durante el embarazo, y que luego, cuando el niño nazca, también lo sigan llevando, para reforzar la importancia de la lactancia materna, del cuidado de la higiene dentro de la preparación de los alimentos, la importancia de hervir el agua, que, como les decía, también es uno de los factores que causan desnutrición crónica. 8:46 minutos. Secretario, usted se hace un momento algo importante, trabajar en la prevención y no cuando ya se dé pues esta terrible problemática como es la desnutrición crónica infantil.
El bono de 1.000 días para mujeres embarazadas y niños hasta 2 años, si no me equivoco, también forma parte de la prevención para este gran proyecto de la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Sí, este fue una propuesta del presidente que la presentó en el 1 de junio de este año en conmemoración del Día Internacional del Niño. Este es un bono especial, es una ayuda nutricional para las madres que están en situación de mayor extrema, o digamos de mayor pobreza, de extrema pobreza. Como yo le manifestaba, que la desnutrición crónica no se da exclusivamente por falta de alimentos. Sin embargo, existe un estrato de la población que tiene inseguridad alimentaria, quienes no tienen acceso ni siquiera a comprar lo más mínimo. Entonces, para ese nivel, para ese estrato de la población, se diseñó este bono. Este es un bono que es totalmente innovador, es pionero dentro de, digamos, de la historia del país, y adicionalmente es pionero a nivel regional. Es un bono que tiene, por un lado, es un bono de $60 que tiene 2 componentes. Un componente fijo, que la madre lo recibe durante todos los 1.000 días de vida del niño, es decir, desde la gestación hasta que cumple 2 años de edad. Independientemente de cualquier situación, ella lo va a recibir, son $50 mensuales. Aparte de eso, le vamos a dar un incentivo de $10 mensuales que se lo acumulamos y se lo entregamos en 3 etapas de la vida. Cuando el niño nace, siempre y cuando la madre haya asistido a los controles prenatales y haya registrado, haya inscrito al niño en el registro civil. El segundo hito lo van a recibir cuando el niño cumple el 1er año de edad. Ahí recibe $120 acumulados por los 12 meses. Y el siguiente hito es cuando el niño cumple 2 años. Hasta ese momento dura el bono. El bono tiene una duración de ese tiempo, hasta que el niño o niña cumple 2 años de edad. ¿Por qué lo hacemos así? Para incentivar a que la madre lleve, primero, ella vaya a los controles y luego lleve al hijo a los controles de salud. Porque uno de los problemas que estamos encontrando, como les decía, es la falta de conciencia sobre la importancia de asistir a los centros de salud para hacerse los controles. Y no solo eso. Aparte, cada uno de los beneficiarios de este bono es afiliado inmediatamente a un servicio de protección social del MIES. Son educadoras familiares de un servicio que se llama Creciendo con Nuestros Hijos. Estas educadoras visitan semanalmente a la madre y le hacen un acompañamiento. ¿En qué sentido? Por un lado, en el buen uso del bono que están recibiendo. Segundo, hábitos de alimentación, hábitos de higiene, la importancia de hervir el agua, la importancia y los hábitos de lactancia materna. Hacen consejería, le hacen un acompañamiento de lactancia materna y adicionalmente de estimulación temprana y apego. La estimulación temprana, que es un servicio que muchas veces en las grandes ciudades o en los sectores más pudientes tiene altísimos costos, estas madres, que son las que están en mayor situación de vulnerabilidad, lo reciben absolutamente gratis de manera semanal y en sus casas. Así que es un importante servicio que el presidente Guillermo Lasso, está entregando a las madres, a nuestras madres que tienen la mayor situación de vulnerabilidad. Ingeniero, qué importante es recalcar esto último, porque cuando se lanzó el proyecto, como usted le decía, el presidente Lasso anunciaba este bono de 1.000 días, muchos salieron en redes sociales a decir que por qué se les iba a dar, y esto iba a ocasionar a que más mujeres salgan embarazadas solamente para coger el dinero. Pero usted dice algo importante, no solamente es que se les da el bono y ahí queda, se debe hacer un seguimiento para ver si ese dinero va destinado a lo que realmente es el objetivo. Sí, como yo le decía, este bono es un bono pionero porque tiene unas características distintas. Como lo manifesté, tiene un monto fijo y un incentivo variable para que la madre cumpla también con su corresponsabilidad, pero no la dejamos sola. No es que solo recibe el bono, sino que recibe un acompañamiento. Y otra característica es que es un bono finito, no es infinito. Muchos de estos bonos se entregan casi como pensiones, es decir, hay casos de familias que lo vienen recibiendo por muchos años. Bueno, eso ya es cosa del pasado. Lo que nosotros estamos garantizando es que este bono se recibe desde que se comienza, desde que está, digamos, la madre informa que está embarazada hasta que el niño y niña cumple 2 años de edad. Actualmente ya tenemos 31.000 madres a nivel nacional que están registradas para recibir este bono. 8:50 minutos, secretario. También leía una nota de prensa donde se indicaba una alarmante cifra acerca de 10.000 niños que no habían sido registrados, valga la redundancia, en el registro civil de su nacimiento. ¿Es esto cierto?
Bueno, ese es el dato en ese momento cuando se publicó y nosotros seguimos en territorio haciendo identificación de casos y estamos encontrando ya a la fecha cerca de 15.000 niños, niñas que nunca fueron registrados. Esto es gravísimo, porque desde el gobierno, o hablando en general del Estado tiene la obligación de entregar los servicios. Y como muchas veces las madres no se acercan, nosotros vamos hacia esos hogares a atender a las madres o atender a los niños. Pero en los casos en que los niños no se registran, no tenemos evidencia de que ya nacieron, no tenemos conocimiento, no tenemos cómo saberlo. Entonces, otra de las acciones que estamos haciendo en conjunto con el registro civil, de esos cerca de 10.000 niños que no están registrados, ya al momento estamos en el 78% de atención. Los estamos inscribiendo. Esto es un esfuerzo importantísimo del registro civil, liderado y obviamente con el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, que está dándole solución a un problema que venimos arrastrando lamentablemente desde años pasados. Perfecto, 8 de la mañana 52 minutos. Igual nuevamente voy a recalcar, este censo sería importantísimo porque ahí también podríamos esclarecer las cifras de cuántos habitantes hay en el Ecuador y también de los niños, lógicamente. Secretario. Efectivamente, estamos en el proceso del Censo Nacional de Población y Vivienda, que es importante para poder diseñar una muy buena política pública. Muchas veces nos quejamos, yo soy guayaquileño, en Guayaquil, de que no tenemos no tenemos la información adecuada de cuántos somos. Bueno, esta es la oportunidad de poder dar la información, tener la información adecuada y poder tomar muy buenas decisiones con esta información. Correcto, le agradecemos por aceptar esta invitación y darnos estos detalles del plan del gobierno para la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Gracias por... No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y siempre a las órdenes para ir contándoles cómo vamos con este proceso.